MLP Fanfic, My Little Monster Capítulo 3, Parte 1, Operación Escape. El amanecer se posó sobre Canterlot, las aves cantaban y los rayos del sol iluminaron las calles del reino de la princesa Celestia, todo era felicidad, aunque para dos criaturas, bueno, no estaban en las mejores condiciones. En un lugar olvidado de Canterlot, la princesa Cadence estaba dormida en el suelo, aunque, se despertó sintiendo un pequeño y agudo dolor en su espalda. Cadence abrió los ojos rápidamente y se encontró con esa pequeña criatura mordiendo y tirando de su espalda. Oye, quítate de encima, cosa, no me muerdas, duele y es molesto. Cadence logró quitarse a la criatura de encima, esta última empezaría a gruñirle y intentaba dar pequeños saltos hacia ella. Cadence estaba a punto de hacer algo, pero de la nada, un pequeño ratón se movió hacia ellos. En menos de un segundo la pequeña criatura se abalanzó sobre el ratón logrando atraparlo entre sus pequeñas fauces. Cadence miraba con algo de impresión la escena. Cadence vio como la criatura empezaba a masticar la carne del ratón, aunque, esta se quedaría parada y luego vería su pata vendada con aquellas hojas. Recordó que, si estuviera en otras circunstancias, estaría muerto. La pequeña criatura tomó un trozo de carne y caminó hacia Cadence, posteriormente dejó el trozo de carne en el suelo. Era una forma de agradecer la ayuda de la alicornio. Oh, lo siento pequeño, pero yo no puedo comer eso. Pero muchas gracias, supongo, jeje. El pequeño Yaji inclinó su cabeza hacia un lado, este veía con curiosidad a la alicornio. Este último tomó de nuevo el trozo de carne y la acercó hacia Cadence de nuevo. Cadence escuchó como su estómago gruñía, intentó desviar la mirada del trozo de carne. Al hacer eso, Cadence apartó su mirada tanto del trozo del carne y del Yaji. Este último miró hacia otro lado, y caminó rápidamente hacia ese lugar guiado por su olfato. Cadence miraría el trozo de carne en el suelo, ella lo tomó con su casco, pero en vez de morderlo o hacer algo que, para su especie sería extremo, ella decidió seguir a la pequeña criatura, tirando el trozo de carne muy lejos de ella, antes de suspirar y empezar a caminar. Cadence caminaba lentamente detrás del Yaji, este último, movía su nariz olfateando el lugar, parecía estar buscando algo, y esto sería notado por Cadence, quien se acercó más a él, y lo miró con curiosidad. Ella se preguntaba, ¿qué estaba buscando el pequeño animal con tanta insistencia? Este último daría un pequeño sonido y empezaría a saltar hacia una parte muy alejada y oscura de la cueva. Cadence dudó un poco, pero suspiró y siguió al pequeño Yaji, el cual se perdía en la oscuridad. Cadence igual entró y iluminó la zona con su cuerpo, ahí vio como el Yaji estaba mirando fijamente una enorme roca. Cadence se preguntaba, ¿por qué la había traído aquí? Así que se acercó a la roca, el Yaji miró a Cadence y emitió pequeños y débiles sonidos. El pequeño Yaji empezó a moverse alrededor de la roca, hasta encontrar algo curioso, era una caja de herramientas. En aquella caja había un martillo, una cuerda y algunos destornilladores. Cadence se acercó a la caja y sonrió, una expresión de, el pequeño Yaji se sentó en el suelo, esperando a Cadence. Lo que no se esperaba fue recibir pequeñas caricias en su cabeza. Cadence suspiró suavemente antes de sentarse junto con él. Ahora ella tenía que crear alguna idea para escapar de ahí, y impedir que la impostora lograra concretar su objetivo, porque si no lo lograba, todo Canterlot estaría perdido. Horas después. Cadence estaba sentada al lado de Yaji, era obviamente de noche en el exterior, pero en la cueva la luz apenas se vio opacada, los cristales por alguna razón, estaban mucho más brillantes que otras noches. Cadence se levantó del suelo y caminó hacia uno de ellos, ella tocó el cristal suavemente y vio su reflejo, su figura alguna vez brillante ahora era opaca, sucia, despeinada y con algunas ojeras. Cadence estuvo a punto de llorar, pero apretó los dientes antes de hacerlo, guardándose las lágrimas con algo de dificultad. Cadence se acercó a un lado de la cueva, y usando el martillo que habían encontrado en la caja de herramientas, Cadence empezó a golpear el cristal con el martillo con fuerza. Atrás de ella, el Yaji se acercó y se puso al lado de la princesa del amor. Este último intentaba brindar algo de apoyo, usando sus garras para intentar mover el cristal. Cadence no pudo evitar soltar una risita y le dio algunas palmadas al Yaji. Este último, vio su pata que, todavía le costaba un poco moverse, pero estaba dispuesto a acompañar a quien consideraba una especie de alfa en esta situación, ya que después de todo, el nuevo compañero de la princesa del amor era
Era un yaji, pequeños wyverns pájaros originarios de llanuras arenosas y zonas templadas del viejo mundo. Estos pequeños monstruos viven en manadas en donde, lamentablemente son lo más bajo de la pirámide jerárquica, en donde son, la carne de cañón, es por eso que son tan delgados, aunque la lealtad por su líder los impulsa a seguir adelante. Más arriba en la pirámide jerárquica están las yajias, las hembras de esta especie, estas se encargan de cuidar los nidos y las crías, tienen más oportunidades de vida que los pequeños yajis, y finalmente en la cima de esta pirámide jerárquica, está el gran yaji, el líder de la manada, se encarga de liderar, proteger y dirigir a los yajis y yajias. En este caso, nuestro pequeño amiguito fue uno de esos yajis que estuvo al borde de la muerte, en una cacería junto con su manada algo improvisto pasó, la manada había logrado derribar a un Apceros, un monstruo similar a un animal prehistórico conocido como Parasaurolophus. La manada estaba a punto de la nada, escucharon un fuerte rugido cerca de ellos, posteriormente algo cayó encima de su líder, aplastándolo sin piedad. Ese animal, era el devorador de mundos, el terror de cualquier cazador, un deviljo, un monstruo conocido por devorar a cualquier cosa que se le encontrara. El deviljo no se detendría con esto, y usando su poderosa cola mandó a volar a los yajis. Uno de estos terminó con la pata rota, y a punto de caer por un barranco. El yaji lanzaba gritos de desesperación, pero finalmente perdió las fuerzas y cayó al vacío. Cuando pensó que iba a morir, sintió algo, una sensación de tranquilidad y paz, la cual no duró mucho, ya que fue arrojado hacia un lugar, y esto nos lleva a la actualidad. El amanecer se asomó por el hermoso Canterlot, solo quedaban 5 días para que la boda de la princesa del amor, y el capitán de la guardia real, Shining Armor iniciara. Parecía que Canterlot estaba más deslumbrante que nunca, los lugares cercanos al palacio de las dos hermanas, brillaban con distintos tipos de decoraciones, y qué decir del palacio, resplandecía cual diamante en bruto fuera, aunque eso, no es algo de lo cual tendría que fijarnos, sino más bien, lo que ocurría en un rincón alejado del palacio de las dos hermanas, en una de las habitaciones más alejadas y olvidadas del palacio. El suelo se rompía lentamente, golpe tras golpe, cada uno más frenético que el anterior. Finalmente, se vio como un casco se asomó del suelo, la figura salía lentamente del agujero, acompañada de otra algo más pequeña. La alicornio cayó al suelo agotada, había estado picando el mismo lugar casi toda la noche, más de 10 horas de esfuerzo puro para escapar. A su lado, el yaji se acomodó. La princesa del amor no pudo evitar dejar escapar una pequeña risita, y acariciar al yaji. Último, permitió esto. Su pata sorprendentemente ya se encontraba casi recuperada. El yaji fue el primero en levantarse y empezar a observar el lugar con interés. Mientras tanto, Cadence cerró los ojos, dispuesta a tomar una pequeña siesta luego de una noche de tanto esfuerzo. Y mientras tanto, en un lugar alejado, muy alejado de Canterlot, una enorme figura surcaba los cielos rápidamente a una gran velocidad. El aire parecía partirse alrededor de la figura, la cual realizaba movimientos dignos de un auténtico Wonderwolf. Era nada más, y nada menos que el Rathalos, el cual había estado buscando a su pareja por días. Todo en este lugar le resultaba muy extraño, criaturas que nunca había visto, paisajes hermosos y deslumbrantes, olores que nunca habían sentido confundían al denominado Señor de los Cielos. El Rathalos descendería de los cielos lentamente, quedando a algunos metros de una cueva, la cual se había convertido en su refugio temporal, y en la cual, las dos pequeñas Ratian saldrían rápidamente a recibir a su padre. Era una escena bastante enternecedora ver como un Rathalos, una figura la cual, a lo largo de incontables años muchos cazadores describen como un ser imponente y peligroso. En este momento, parece una figura paternal y paciente, dejando que sus dos crías muerdan y tiren de varias partes de ver en un wyvern con una reputación tan construida. El Rathalos observaría como las dos pequeñas Ratian se movían alrededor de él jugando entre ellas. Se acostaría en el suelo dispuesto a descansar un momento, pero sin dejar de vigilar lo que para él, ahora era su máxima preocupación, a pesar de que anteriormente no pasaba tanto tiempo con sus crías. Gracias al ver a su pareja con ellas aprendió y memorizó algunas cosas importantes en el cuidado de estas, algo peculiar incluso en los de su especie. Rato después, el Rathalos despertaría de su siesta. Accidentalmente se había quedado dormido por mucho más tiempo del que esperaba. El atardecer dominaba el cielo, lo que indicaba que habían pasado algunas horas desde que se quedó dormido. El Rathalos miraría hacia todos lados preocupado por sus crías, pero un pequeño movimiento hizo que volteara hacia abajo, dándose cuenta que las dos pequeñas Ratians permanecían dormidas debajo
debajo de sus alas, el Ratalos haría algunos sonidos suaves, despertándolas. El Ratalos caminó hacia la cueva junto con las dos pequeñas para dejarlas dentro tenía que ir a cazar algo para comer, ese era su trabajo original. Después de todo, el Ratalos se acercaría a las dos pequeñas Ratian, emitiendo pequeños sonidos, posteriormente saldría de la cueva y desplegaría sus dos enormes alas y se alzaría en vuelo, dispuesto a encontrar comida para él y sus crías. La imponente figura del Ratalos sobrevolaba un gran bosque con una gracia y imponencia considerable. Luego de volar por algunos momentos, el Ratalos vio algo que le llamó la atención, así que bajó lentamente del cielo. Cuando descendió en el suave césped del bosque, el Ratalos caminó lentamente hacia el lugar. Frente a él, se encontraba una manada de lobos, los cuales parecían estar mal. Estos convulsionaban y se retorcían en el suelo, y lo más curioso, a su alrededor, había una especie de humo oscuro que los rodeaba. La manada de lobos se puso de pie rápidamente y empezaron a gruñirle al Ratalos. Este último, solo los miraba, mientras que los lobos se acercaban a él con claras intenciones de atacar, y sin dudarlo, lanzó una bola de fuego hacia la manada de lobos, calcinándolos. Aunque, el Ratalos miró hacia adelante al escuchar como algo se acercaba, a pasos lentos, pesados, intimidantes. Del bosque, salió él. Era una figura oscura, grande, con cuernos como si de un demonio se tratara, una postura intimidante, pero que a la vez, desplegaba un aura de gracia pero a la vez, intimidante y peligrosa. Los dos monstruos se mirarían fijamente, esperando que el otro inicie o haga algún movimiento. El Ratalos lanzaría un fuerte rugido, sin embargo, el otro monstruo se quedaría en silencio por un segundo, antes de lanzar un fuerte rugido hacia el Ratalos, aunque, en lugar de pelear, ambos esperaban que su contrincante hiciera el primer movimiento, y al pasar de los segundos, el Ratalos alzaría vuelo hacia el cielo a una gran velocidad tomando una gran altura, y luego se lanzaría en picada hacia el Gore Magala con sus poderosas patas extendiéndose hacia el cuello del que daría quieto, como si esperara el impacto. Al último segundo, el Gore Magala se mueve rápidamente hacia un lado, esquivando el impacto del Ratalos, el cual impactaría en el suelo. El Ratalos levantaría la cabeza mirando hacia el Gore Magala, pero recibiría un fuerte coletazo por parte del Gore Magala. El Ratalos retrocedería unos pasos, pero furioso daría un fuerte rugido, empezando a lanzarle varias bolas de fuego al Gore Magala. Las bolas de fuego impactaban en el Gore Magala, abrumándolo debido a su debilidad por el fuego. El Ratalos no paraba de lanzarle bolas de fuego, hasta que finalmente el Gore Magala reaccionó. Este último tomó impulso y se lanzó contra el Ratalos, intentando golpearlo con sus enormes patas. El Ratalos rápidamente se movió hacia la derecha, esquivando el ataque y contraatacaría con una mordida en la pata derecha del Gore Magala. Este último gruñiría del dolor, y empezaría a golpear la cabeza del Ratalos repetidas veces hasta lograr liberarse del agarre. Al mirar su pata, el Gore Magala se daría cuenta que estaba sangrando. Molesto peculiar, el Gore Magala empezaría a batir sus enormes alas, liberando una especie de nube de polvo de color morado oscuro. El Ratalos cerró los ojos debido a la nube de polvo, y empezaría a ser golpeado, rasguñado y mordido repetidamente por el Gore Magala. El dragón negro tomó al dragón de fuego por la cabeza, y lo estamparía contra el suelo violentamente. Así lo hizo varias veces hasta que finalmente, rompió las escamas de la cabeza del Ratalos. Con esto hecho, levantaría al Ratalos y lo lanzaría contra algunos árboles, los cuales serían destrozados al momento. El Ratalos se levantaría lentamente, aunque algo estaba pasando, se sentía raro, su visión se nublaba lentamente. Al voltear su cabeza, vio al Gore Magala acercándose a él mientras desprendía más de aquel humo morado. Esto no era nada más que el virus de la cólera, igualmente llamado virus del frenesí. Esta plaga, esta infección en pocas palabras es un virus que provoca que los monstruos se vuelvan más agresivos, con un tono púrpura oscuro en todo. El Gore Magala estaba cubriendo al Ratalos con esta plaga. Momentos después, el Ratalos cayó al suelo, el humo morado rodeaba su cuerpo. El Gore Magala volteó lentamente y miró al cielo, antes de tomar vuelo hacia un lugar desconocido. El Gore Magala volaría por varios minutos a una velocidad impresionante para una criatura de su tamaño, y a pesar de tener una visión mala, algo llamó su atención. A lo lejos miró una gran estructura la cual brillaba intensamente. El Gore Magala miraría el lugar por varios minutos. El Gore Magala descendió al suelo mientras miraba el